Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lectura Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Bueno, en primer término, pedir disculpas pues, por la demora en subir un nuevo vídeo, pero aunque he leído bastante, pues no he encontrado ninguna lectura imprescindible, al menos a mi juicio, que es el alma mater de este canal, ¿verdad? Verdad que a medida que uno va cumpliendo años y además que se dedica a la escritura, pues quizás haga uno que sea más exquisito, si me permitís la expresión, y que cada vez le guste menos literatura. También esto se añade, como dice pues el maestro o uno de los maestros a seguir, como puede ser Pérez Reverte, en el momento que escribes, pues ya no ves la hora, sino ya eres como el relojero, ya ves cómo está hecho, la estructura que tiene, etcétera. Y en parte hace, esto es una desgracia, que no disfrutes tanto de la literatura que cuando solamente te dedicabas a leer. Y por eso me ha costado trabajo encontrar una novela digna del canal y de todos ustedes. Tengamos en cuenta que la naturaleza de este canal es entre la amalgama de libros que hay y de lecturas, pues no haceros perder el tiempo y que vayamos directamente a las novelas y a las obras en general que pueden merecer la pena dentro, siempre que sea posible, de cierta variedad. Hoy traemos una obra que es aventura pura, una novela como las de antes, de piratas, del gran Emilio Salghieri, y nos referimos al Corsario Negro. El Corsario Negro, que es la primera parte de la trilogía Pirata de las Antillas. Cuando terminé esta obra, yo no sabía que formaba parte de una trilogía, al igual que cuando nos leímos De la Tierra a la Luna, ¿verdad? Que ya lo comentamos en este canal, y me dije, no puede ser que esto termine así. Tiene que tener una segunda parte por fuerza. Efectivamente, me puse a buscar y me sumergí en la segunda parte, La Reina de los Caribes, del mismo estilo que la primera y que nos decepciona. ¿Qué podemos encontrar en el Corsario Negro? En el Corsario Negro podemos encontrar una historia básicamente de venganza. Una historia de venganza como puede ser Salvador de las Distancias, Moby Dick o El Conde de Montecristo. La venganza es el motor principal que mueve al personaje, el Corsario Negro. Es cierto que la novela, cuando la empiezas, tiene algo que rechina, o a mí me rechinó, que fue la presentación de algunos personajes. El Corsario Negro, pase, pero ya el Corsario Rojo y el Corsario Verde, ya la verdad es que me eché un poco para atrás, tiré del freno de mano y a punto estuve de abandonar la lectura a las primeras de cambio. Y me pareció un tanto infantil llamar así a los personajes. Pero Salghieri, del que ya hemos estudiado de aquí algunas obras, pues es una garantía, decidí seguir adelante y no me arrepentí. ¿De qué trata la novela? Como digo, una novela de venganza en la que el Corsario Negro trata de vengar la muerte de sus dos hermanos, en realidad tres, el Corsario Verde, el Corsario Rojo y su hermano mayor, que fue antes asesinado por Wangulf, que es un noble flamenco que está afincado en el Caribe español y que domina pues, una serie de plazas y que está excepcionalmente bien protegido. Y el Corsario Negro, auxiliado por los corsarios y filibusteros de Tortuga, de la isla de Tortuga, pues trata de poner en jaque a Wangulf y vengarse de la muerte de sus hermanos y jura que va a acabar con él, con Wangulf y con toda su familia. Esto es importante, por un detalle. La novela está dividida en capítulos cortos que hacen más ágil la lectura y además los capítulos se caracterizan porque están titulados, algo que es de agradecer. Muchas veces leemos pues muchas novelas pues, que
tienen números encabezando los mismos, y aquí pues encontramos también un título a cada capítulo. Ya resulta difícil poner título a una novela, ¿verdad? Pues imaginen ustedes también a los capítulos, pero es algo que se agradece. El escritor pues combina magistralmente lo que son los diálogos con algún toque de humor, algún personaje secundario característico, con lo que es la acción, ¿verdad? Y también con alguna pincelada cultural a propósito de los animales y de la flora que se van encontrando en el Caribe. Porque el 60% de la novela aproximadamente se desarrolla en la selva del Caribe, en una persecución del corsario negro y sus secuaces contra Wangulf. Y otra parte de la novela importante se desarrolla a bordo de uno de los personajes principales secundarios, cual es el Rayo, que es el navío del corsario negro. Un poco antes de la mitad de la novela aparece un personaje secundario femenino trascendental, una noble flamenca, que en un principio trata con animadversión al corsario negro, pero poco a poco, a medida que el corsario negro, a pesar de ser un corsario, se comporta como un caballero, pues van ganando entero y finalmente empieza a surgir un sentimiento amoroso entre ambos personajes. La cuestión es que casi desde el principio pues ya nos podemos oler un poco la identidad de este personaje femenino noble, que la verdad le da bastante empaque a la novela, cuya identidad de este personaje femenino se revela al final de la misma. Y como digo, aunque previsible, pues le aporta bastante chicha a la novela. Una novela de aventuras que merece mucho la pena. Es cierto pues que aunque trata de corsarios, piratas y de navegación, pues el lenguaje técnico no es excesivo, no te rompe la lectura, ¿verdad? Y no tiene que estar constantemente mirando el diccionario para saber qué significa cada aparejo del barco o qué es lo que hace. Final abierto. Hasta tal punto de que cuando terminé la novela me dije a mí mismo, esto no puede terminar así. Y efectivamente busqué con urgencia a veces de una segunda parte, me encontré la grata sorpresa de que hay una trilogía, y ahora estamos pues con la segunda parte de esta trilogía, La Reina de los Caribes. En la antesala del enfrentamiento final, pues hay un detalle que a mí me ha resultado difícil de creer y que desluce un poco el final de la novela, pero bueno, es algo que fácilmente se puede pasar por alto. Me refiero a cuando asaltan la plaza española, cómo consiguen burlar a los españoles defensores. Eso está un poquito cogido con pinzas y me chirría un poco, pero bueno, espero que juzguen ustedes mismos. Y como digo, tiene un final abierto, pues que hace que nos lancemos inmediatamente en pos de la segunda parte, porque tiene una lectura bastante ágil. Llegué a esta lectura pues básicamente como pueden llegar ustedes, a través de una recomendación en este caso pues no de otro canal, sino de una página, de un post de un famoso escritor. Es una novela que merece mucho la pena, muy entretenida. A mí me ha gustado, salvo por estos detalles que os comento, y que te engancha y haces que inmediatamente te tengas que lanzar a la segunda parte. Digamos, si la venganza está en el primer término de la leitmotiv de esta novela, segundo término podemos encontrar quizá el amor. También casi al mismo nivel que el amor encontramos el honor. El corsario negro, a pesar de ser un pirata, un corsario mejor dicho, pues resulta ser un caballero en sentido estricto,
y con una serie de personajes que se va cruzando, pues incluso perdona vidas, ofrece segundas oportunidades, reconoce valentía, etcétera. Es un personaje que se ha visto inmerso en la piratería, pero eso no quita, como lo cortés no quita lo valiente, que en el fondo pues es un caballero, lo que le da también al personaje del Corsario Negro matices, algo que es muy importante y que se aleja de los clichés, matices que hacen pues que sea un personaje gris, ¿verdad? Que se mueve entre el claro y el oscuro, que hace que tenga bastante profundidad. Y sus secundarios, pues los hay que hacen las veces de contrapunto cómico, hay personajes secundarios del enemigo que por circunstancias se pasan al bando del Corsario Negro y después se alejan, y como es la vida, ¿verdad? Relaciones que algunas son para toda la vida, otras son para unos pocos encuentros y unos pocos pues son para unas pocas páginas. Una novela, como digo, El Corsario Negro, publicada en 1898 de Emilio Salgari. Ya hemos traído a este autor a este humilde canal en otras ocasiones. Es una garantía. Aquí en esta novela vais a encontrar sobre todo entretenimiento, ¿verdad? Sobre si os gusta la movida esta de los piratas, también alguna pincelada de cultura acerca de la flora y fauna del Caribe. Vais a encontrar también amor, honor, y por ponerle algún pero, como digo, quizás en la identidad de algunos personajes resulta algo previsible, pero con todo es una novela que merece mucho la pena, que os va a entretener, os va a gustar, y lo que es más importante en una novela de este tipo, os va a inspirar a leer más. Muchas gracias por vuestra atención, no olvidéis suscribiros si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un montón. Que tengáis unas buenas tardes.